Entonces, la ley no es mala. La ley la dio Dios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es mala. Romanos capítulo 7, vamos a ver aquí algunos versos, pero necesitamos entender. Y yo, me vais a disculpar y lo digo con todo el cariño y el respeto del mundo, pero todavía no entiendo a aquellos que defienden el querer vivir por la ley con uñas y dientes. Porque una de las cosas que vamos a ver, y lo veremos un poco más adelante en Gálatas, que la Biblia nos dice es que la ley no es de fe. O sea, escucha bien, ¿eh? La ley no es de fe. Y la pregunta es, ¿el justo cómo vive? En este tiempo, en este momento, ¿cómo vive el justo? Por fe. Mas el justo, por la fe, vivirá. La única forma de poder recibir todo lo que la gracia ya nos ha dado es por medio de la fe. Así es. No hay otra manera, no hay otra forma. Si la ley no es de fe, ¿cómo puedo defender yo todavía el querer vivir bajo la ley o el querer mezclar ley con gracia cuando la ley no tiene nada que ver con la fe? Y que no lo está diciendo Kenneth, que no lo dice Keila. No, que es que está escrito en las cartas que se escribieron a la iglesia. O sea, a la iglesia en Galacia, sí, pero a ti y a mí que estamos en Cristo. Así es. Porque ahí nosotros desde el primer día lo hemos dicho, vemos toda la Biblia, leemos toda la Biblia, estudiamos toda la Biblia, pero hay cartas específicas escritas a la iglesia. Y yo debería pasar tiempo ahí. Yo debería pasar tiempo estudiando y leyendo esas cartas. Y cuando hay una carta que me dice, no, que la ley no es de fe, y resulta que a mí me enseñan que el justo vivirá por la fe, yo no puedo tratar de defender el querer vivir por la ley. Claro. Yo no concibo todavía, lo siento, repito, y lo digo con respeto, y que alguien venga y nos sentamos y lo charlamos y lo discutimos sin ningún problema. ¿Por qué se sigue defendiendo la ley? ¿Por qué se sigue defendiendo el querer llevar a cabo ciertas cosas? Algunos dicen, no, pero hay cosas que Jesús dijo. Sí, hay cosas que Jesús dijo bajo la ley y que no son para esta dispensación de la gracia y que no fueron dichas para ti o para mí. Y eso necesito entenderlo. Eso necesito comprenderlo. Entonces, ¿cómo voy a querer seguir defendiendo una vida que no tiene nada que ver con la vida de fe? Claro. No tiene sentido. No. Entonces, pero repito, la ley no es mala, pero vamos a ver algo. Romanos 7. Nos encontramos prácticamente en la mitad de la carta a los romanos, en la mitad de la carta escrita a los romanos, donde hemos venido descubriendo diferentes cosas. Yo sé que muchos de vosotros la habréis leído, la habréis estudiado y hay cosas estupendas, maravillosas. Un consejo que os doy: volved a leerla si es necesario, volved a leerla. Y hay una aplicación maravillosa que un hombre de Dios en Perú ha hecho, que es Ricardo Boto, y una aplicación de Romanos expandida, un trabajo de estudio de años, que es una herramienta maravillosa y que yo os invito a que podáis comprarla, adquirirla también, porque la carta de Romanos es maravillosa, maravillosa. Y hay mucho que sacar aquí, sin ningún tipo de duda. Estamos en medio de la carta más o menos, estamos donde ya se nos ha hablado de la justificación por gracia, de la justificación por la fe en Jesús, del poder reinar en vida cuando recibimos el don de la abundancia de la gracia y el don de la justicia, etcétera, etcétera. Se nos ha hablado que hemos muerto al pecado en el capítulo 6, que debemos considerarnos muertos al pecado. Y aquí cuando comienza el capítulo 7 se nos dice que hemos muerto a la ley. Eso es lo que se nos está diciendo, que hemos muerto a la ley, que estamos muertos a la ley. Entonces, viene hablando y claro, como Pablo dice, bueno, hemos muerto a la ley, verso 7. Os vamos a leer el verso 6 mejor. Pero ahora estamos libres de la ley. Fíjate, porque la ley te mantiene esclavo. Esa es la realidad. Aquellos predicadores que predican ley mantienen en esclavitud a los que los oyen, aunque han sido hechos libres por Jesucristo.
Entonces, si alguien me pregunta, ¿por qué predicas gracia? Porque quiero que la gente disfrute de la libertad que tienen en Cristo. Amén. Y si predicamos ley, los mantenemos esclavos, aunque son libres. Su posición real es de libertad. Lamentablemente, su caminar es de esclavitud. Sí. Porque la ley te mantiene esclavo. Y mientras sigamos hablando ley, sigamos predicando ley, sigamos enseñando ley, la gente seguirá caminando como esclavos, aunque ya han sido hechos libres. Así es. Porque cuando el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Amén. Por eso Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, permaneced en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Ya somos libres. Pero debemos permanecer en esa libertad. ¿Cómo? Bajo el entendimiento de la gracia y no queriendo volver a someternos a un yugo de la ley. Porque no tiene sentido. Entonces Pablo dice, pero ahora estamos libres de la ley. He sido hecho libre de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Te suena esto? Porque Pablo habla de esto en 2 de Corintios también. Que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El régimen del Espíritu. ¿Sí? Entonces vivamos ahora bajo el régimen nuevo, el nuevo pacto del Espíritu y no estemos sometidos a la esclavitud de la ley. Verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Primer propósito de la ley, porque la ley tenía propósitos. Primer propósito de la ley, revelar el pecado del ser humano. Así es. Ese era el primer propósito de la ley. Bueno, digo primero por ponerle un número para los que estáis anotando. Yo sé que cuando tomamos notas a muchos nos gusta tenerlo ordenado, ¿no? Entonces, lo digo para eso, para que le pongas un número. Primer propósito de la ley, revelar, manifestar el pecado del ser humano. Porque ¿te acuerdas cuando Abraham miente? ¿Cuál fue el castigo de Dios sobre Abraham cuando él miente respecto a su esposa Sara? ¿Cómo Dios le castiga a Abraham? No hay castigo. Dice, es mi hermana y se la llevan. Y el problema es que el que se la lleva es el que recibe la amenaza de parte de Dios. No el que ha mentido. El que ha mentido está ahí. Pero el que se ha llevado sin saberlo, porque a él le han mentido, pobre hombre. Uno piensa, pobre hombre. Pero si le han mentido y Dios le dice, no la toques, no la toques. No la toques porque no es su hermana, es su esposa. Y te va a caer una buena a ti. ¿Cómo la toques? Y el tipo se levanta y se la devuelve y dice, ¿pero por qué me has dicho que era tu hermana, hombre? Que casi me cae un rayo. ¿Cuál fue el castigo sobre él? ¿Pero por qué? Pues no había una ley que le dijera, si mientes y no ofreces un sacrificio correspondiente, se te va a castigar esto. No había una ley de eso. ¿Sí? Cuando Caín mata a Abel, Dios protege a Caín. Es verdad que le dice, no, vete. Y dice, no, pero si me voy me matan. Y dice, no, tranquilo, yo te voy a hacer una marca que te voy a cuidar, hombre. Y te voy a proteger. Pero aquí Pablo dice, si no fuera por la ley, yo no sabría lo que es el pecado. Yo no sabría que codiciar es pecado, porque la ley revela el pecado. La ley me hace ver que no soy tan bueno como yo pensaba. Que nunca jamás voy a poder llegar al estándar de Dios. Que nunca jamás voy a poder llegar al nivel de Dios respecto a santidad. Estamos hablando sin Cristo, ¿de acuerdo? Sin Cristo, nunca jamás podré llegar al nivel de Dios respecto a santidad. Y la ley me revela eso, pero no es mala. La ley no es pecado, pero sí revela mi pecado. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero esa ley que es santa, ese mandamiento que es santo, que es justo y que es bueno, no puede convertir a nadie en santo, en justo y en bueno. Así es.
¿Por qué la ley es santa? Porque viene de Dios. Claro. ¿Quién dio la ley? Dios. Dios le dio al pueblo los 613 mandamientos. Dios escribió en esas tablas de piedra los 10 mandamientos que son tan sagrados para algunos y que defienden a capa y espada. Dios lo dio. La ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno, pero no me puede hacer a mí santo. El mandamiento no me puede hacer a mí justo y no me puede hacer a mí bueno. Por eso cuando se le acerca al joven rico a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué le dice Jesús? No hay bueno sino solo uno. Porque la ley os ha revelado a todos que no hay nadie bueno aquí. Aquí no hay nadie bueno. Da igual que trates de cumplir ciertas cosas de la ley, llegará un momento en el que en algún punto vas a fallar y te vas a dar cuenta que no hay uno bueno. ¿Por qué? Porque la ley siempre te va a demandar más. Así es. Cuando tú piensas que lo estás haciendo bien, cuando pienso que, oye, llevo buen ritmo, creo que lo estoy haciendo bien, de repente viene la ley y te, ¡pum!, todavía te falta algo. Y ahí te caes, te hundes. Dices, pensaba que llevaba buen ritmo, pensaba que lo estaba haciendo bien, pero la ley sigue demandándome, porque escucha bien, la ley demanda, demanda y demanda, pero la gracia ha suplido y ha suplido. La ley siempre va a demandarte, la ley siempre va a exigirte. Y luego hablaremos, no luego, hoy no, otro día, ¿no? Pero hablaremos de los síntomas de vivir una vida bajo la ley. Y uno de los síntomas es ese exigir continuo. Cuando hay mensajes que lo único que hacen es exigirme y siempre me falta algo, perdóname, pero eso es ley. Me están exigiendo porque la ley, repito, exige, demanda, pero la gracia ha suplido y ha suplido. Gloria a Dios. La gracia no te demanda, la gracia te da. Amén. Y te capacita para caminar como lo que eres. Así es, aleluya. La gracia nos enseña, no nos demanda, pero sí nos enseña. Eso dice Tito, que la gracia nos enseña a vivir. Por eso, querido, querida, deja que la gracia te enseñe. Deja que sea la gracia la que te enseñe. ¿Algún verso más? Verso 14. Estamos en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. Claro, viene de Dios y Dios es espíritu. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sin Cristo yo soy así. Verso 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque la ley me revela eso. La ley me enseña, tú eres pecador. Y aunque quieras hacer lo bueno, no vas a poder hacerlo. No. Y lo que no quieres hacer, lamentablemente, a veces lo vas a hacer. Estamos hablando sin Cristo. Porque hay mucha gente que no entiende Romanos 7 y piensa que Pablo está hablando de dos naturalezas diferentes. No. Pablo está relatando algo que se completa luego, solamente para dejarlo bien claro, en el verso 25, porque la gente dice, no, es que yo soy como Pablo, dicen algunos. Yo soy como Pablo, que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y se excusan así, porque han leído estos pasajes de Romanos 7 y se excusan. Dicen, no, es que a Pablo le pasaba. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando de Saulo de Tarso. Pero, fíjate el verso 25. Gracias doy a Dios... verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hay gente que dice eso. No, porque lo que quiero hacer no lo hago. Porque este cuerpo, esta carne que tengo, como Pablo decía, ¿quién me librará? Pero sigue leyendo, hijo, sigue leyendo, hija, que no se acaba ahí. Que hay que seguir leyendo. Porque el siguiente verso dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay otra versión que dice, gracias doy a Dios porque Jesucristo me ha librado. No te excuses en estos versos para seguir pecando o para decir, no, es que hay cosas que no puedo cambiar porque Pablo dijo, no, Jesucristo me libró. No, es que la carne, y Pablo dice, no, Jesucristo me ha librado de esto. Y entonces empieza a hablar en el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, y empieza a hablar de esa vida victoriosa en el Espíritu en Romanos capítulo 8. Pero Pablo va enseñando todo eso. Pero claro, hay que seguir leyendo.